Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir reflexionando un poquito en este espíritu de la Santa Cuaresma que comenzaremos el próximo miércoles, miércoles de ceniza. Y quisiéramos seguir reflexionando, meditando sobre el signo de la ceniza, signo bendecido por la Iglesia, implorando la bendición de Dios para que nos disponga a la compunción, a la sincera conversión, a la conciencia serena de nuestra contingencia, de nuestra nada sin Dios, de que el pecado nos arroja a la nada, mientras que la penitencia y el bautismo de las lágrimas purifica el corazón, la mirada y renueva en nosotros la vida divina, la vida del Espíritu, renueva en nosotros el germen de la resurrección que hemos recibido en el santo bautismo y hace de la Cuaresma un camino bautismal, como debe serlo, un camino de ir al desierto con Jesús, un camino de acompañar a Jesús en el don de su vida, el don de su amor por nosotros en la cruz, pero también un camino de reconocer la nada que somos sin Él, sin su amor, sin su gracia. Y esto nos anuncia la ceniza, que nos da también la serena aceptación de la muerte como acto de adoración a Dios, porque reconocemos nuestra nada, nuestra contingencia, nuestros orgullos y nuestras soberbias humanas se van a la ceniza, vuelven al polvo, pero también como acto de esperanza, porque aquel que nos modeló del polvo nos resurgirá del polvo en virtud de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo amado, que ha querido hacerse tierra, polvo por nosotros, en el misterio de la encarnación, de la divina encarnación en María siempre Virgen por el Espíritu Santo. Reflexionemos entonces sobre el signo de la ceniza. Es un signo material, un elemento de la naturaleza, la ceniza, que es fruto del consumir los olivos con los cuales hemos aclamado a Jesucristo como nuestro Rey y Señor, Rey de todo el cosmos, Rey que en su muerte nos da la vida, Rey de paz, el Domingo de Ramos. Estos olivos se queman y luego se confecciona esta ceniza que recibiremos con humildad y pidiendo la gracia de la humildad ante Dios y ante los hermanos. Antiguamente en la cultura judía la costumbre de ponerse ceniza sobre la cabeza como signo de penitencia era muy común, unido con frecuencia a vestirse de cilicio, sea un tejido áspero, penitencial. Para nosotros, los cristianos, en cambio, este es el único momento en que recibimos la ceniza en el año, que por lo demás tiene una notable importancia ritual y espiritual. Ante todo, la ceniza es uno de los signos materiales que introducen el cosmos, la creación, en la liturgia, en la obra de Dios, en la obra santificadora de Dios en nosotros, de Dios Amor Trinidad, y la obra de glorificación de Dios Trinidad, Dios Amor Trinidad, que es la divina liturgia. Los principales elementos del cosmos en la liturgia, como sabemos, son fruto, don de Dios, pero también del trabajo, de la inteligencia, del esfuerzo humano, son el agua de manantial por excelencia, el aceite, el pan y el vino, con los cuales Jesús en la última cena convierte el pan y el vino en el signo de su amor entregado, en el signo de su cuerpo y de su sangre
entregados por nosotros. Signo, pero realidad. Es un signo que posee la plena realidad, la presencia sacramental de Jesucristo, como decimos en la fe, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. No es solamente una ventana que nos lleva a otra cosa, sino la Eucaristía es un sacramento de presencia real y es un sacrificio. Actualiza, hace presente el sacrificio de la cruz de Cristo. Por eso es de un valor infinito cada Santa Misa ofrecida, un valor infinito. Una gloria que da a la Trinidad infinita, pero también fuente de santificación, abre los tesoros de la misericordia, del perdón, de la salvación de una manera única, porque la Santa Misa es la cruz y la resurrección de Jesucristo celebrados, actualizados, comunicados en este sacramento admirable que es la Eucaristía. Pero en el caso de la ceniza no tenemos un sacramento, sino un sacramental, o sea, un signo de la creación, de la naturaleza, unida a la oración y a la santificación de la Iglesia en favor nuestro, para por nuestra fe suscitar en nosotros esos sentimientos de compunción, de penitencia, de saludable humildad, de reconocimiento de nuestra nada, de nuestro ser polvo, ante el todo de Dios, pero también de nuestro pecado. Porque la sentencia con la cual se nos ciñará el miércoles de ceniza, acuérdate que eres polvo y al polvo volverás, Génesis capítulo 3, versículo 19, es precisamente la palabra de Dios sobre nuestros primeros padres y sobre todos nosotros, hijos de Adán y de Eva, ante nuestro pecado. Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. ¿A dónde está tu soberbia? ¿A dónde está tu omnipotencia? ¿A dónde tus egoísmos? ¿A dónde la gloria que acumulaste o las cosas que acumulaste? Si terminas en el polvo del cual fuiste formado con infinito amor por las manos de Dios Padre, ¿dónde está la gloria ante el polvo? ¿Dónde están las apariencias? ¿Dónde están los fuegos fatuos de este mundo? ¿Dónde están las fachadas, las máscaras? ¿Dónde está? Todo se reduce a un poco de polvo, un poco de polvo. Acuérdate que eres polvo, al polvo volverás. Detengámonos un momento en este pasaje del Génesis. Con él concluye el juicio pronunciado por el Señor Dios después del pecado original, la desobediencia, la cerrazón de la confianza de nuestros primeros padres en la palabra del Señor, en el mandato paterno. Dios maldice a la serpiente, al engañador desde el principio, el mentiroso desde el principio, la serpiente que hizo caer en el pecado al varón y a la mujer. Luego, el Señor Dios anuncia a la mujer los dolores del parto y una relación desequilibrada, una relación de dominio con su marido, una relación que es sanada, elevada, santificada en el sacramento del matrimonio, en el don mutuo del amor, no del dominio. Luego, el castigo al varón le anuncia la fatiga al trabajar, maldice el suelo. Es fuerte esta palabra, maldice el suelo. Maldito el suelo por tu culpa. Génesis 3, versículo 17. ¿Puede Dios maldecir su obra? ¿No es Dios fuente de toda bendición?
Se trata aquí de algo medicinal. Si Dios dice estas palabras es para incitar a la conversión, a la medicina. A través de estas palabras quiere remediar el profundo mal, profundo desequilibrio, la profunda ruptura que se ha introducido en su obra por el pecado. El suelo del cual habíamos sido modelados con infinito amor por el Señor Dios es maldecido. Leamos este texto a partir de la tierra, del polvo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz espíritu de vida, espíritu de vida. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que él había modelado. Por tanto, el signo de la ceniza nos remite al gran fresco de la creación, en el que se dice que el ser humano, la persona humana, es una unidad de materia y de soplo divino. Unidad de materia y de soplo divino. A través de la imagen del polvo del suelo, modelado por Dios, por el Señor Dios, pero animado por su aliento, insuflado en la nariz de la nueva criatura. Podemos notar cómo en el relato del Génesis el símbolo del polvo sufre una transformación negativa a causa del pecado. Mientras que antes de la caída el polvo, el suelo, es una potencialidad eminentemente buena, totalmente buena, porque hay como un manantial de agua que vivifica todo el suelo, como dice Génesis capítulo 2, versículo 6, y el suelo es capaz por la obra de Dios de hacer brotar toda clase de árboles hermosos para la vista y apetitosos para comer. Después de la caída y la consiguiente maldición divina, el suelo, la tierra, producirá cardos y espinas. Y solo a cambio de dolor y sudor del rostro, concederá al hombre sus frutos, sus frutos. El polvo de la tierra ya no remite solo al gesto amoroso creador de Dios, al gesto amoroso creador de Dios totalmente abierto a la vida, fecundo en el manantial de la vida, sino que el polvo se transforma ahora en signo del inexorable destino de la muerte, de la muerte. Eres polvo y al polvo volverás. Es evidente en el texto bíblico que la tierra participa del destino de la persona humana. La persona humana es un microcosmos. Y el macrocosmos se refleja en el desorden, en la ruptura de ese microcosmos que es la persona humana. Si la persona humana no vive la unión y la unidad plena con Dios, el macrocosmos sufrirá esta ruptura, esta falta de unidad, este desequilibrio. Cuanto más se una la persona humana a su Creador, a su Redentor, a su Padre Dios, tanto más el macrocosmos será embellecido, será reconciliado, será restaurado, será pacificado. Esto es maravilloso y es así. Por eso necesitamos este miércoles de ceniza volver a la palabra divina, volver a esta humildad originaria de estas palabras del Señor Dios, dejar que hagan nacer en nosotros esa humildad y esa disponibilidad para entregar nuestro polvo, nuestro pecado, nuestra muerte
en las manos de la misericordia de Dios que todo lo recrea. Pero también hay un significado místico en estas palabras, o sea, es un significado misterioso. Eres polvo y al polvo volverás, al polvo retornarás. Un significado místico es que somos fragilidad, hemos sido hechos del polvo y retornaremos al polvo si queremos redimirnos o dejarnos redimir, dejarnos reconciliar, como hermosamente dirá San Pablo en la segunda carta a los Corintios que se proclama el miércoles de ceniza. Déjense reconciliar con Dios. Para dejarnos reconciliar con Dios es necesario volver al polvo, volver a la tierra. Pero ¿cuál es esa tierra que nos reconcilia, que nos redime? Es el Hijo de Dios, hecho tierra, hecho hombre por nosotros. Es Jesucristo. Este es el significado místico de estas palabras. O sea, debemos volver, entrar, ir hacia Jesucristo, que por amor a nosotros se ha hecho ceniza. San Juan de Ávila tiene un sermón muy hermoso diciendo: toma la ceniza de Cristo, toma su encarnación, toma su pasión, toma todos sus sufrimientos, toma su humillación y su muerte, toma la ceniza de Cristo, pon tú las lágrimas de tu contrición, de tu penitencia en esa ceniza, para que puedas recibir el perdón y la novedad de vida. Volver al polvo significa aceptar que el misterio de la encarnación, de la palabra eterna de Dios, del Hijo eterno de Dios que se ha hecho polvo por mí, que se ha anonadado por mí en la encarnación, en su pasión, en su muerte y muerte de cruz. O sea, es ir a Jesucristo. Recibir la ceniza es confesar a Jesucristo como mi Redentor, mi reconciliador. Es confesar el misterio de amor de Cristo que se ha hecho polvo por mí, que se ha anonadado, se ha vaciado de sí por mí. Es por eso que ir al polvo es ir al misterio de Cristo. Y esta es una connotación eminentemente positiva. Cuando recibamos la ceniza este miércoles, pidamos al Señor que nos dé la conciencia de nuestra creaturalidad, la conciencia de que no somos todopoderosos, de que vivimos en una dependencia y debe ser una dependencia agradecida, una dependencia voluntaria, recibirse de Él, que suscite en nosotros el deseo de la conversión, de volvernos enteramente a Él y creer en el Evangelio, o sea, creer en Cristo, Evangelio de la gracia de Dios. Pero también soy polvo y al polvo volveré. Debo volver a Cristo, volver a su encarnación, volver a su pasión, para ser redimido, para ser sanado. Y con las lágrimas de mi contrición, como el agua bendita confecciona las cenizas para luego recibirlas en nuestra cabeza como señal de penitencia, así las lágrimas de nuestra contrición, de nuestro dolor, de nuestra compunción, el dolor por haber ofendido a aquel que es el amor mismo y aquel que me ama y me amó hasta entregarse por mí, el dolor de la indiferencia ante ese amor loco de Dios. Que ese volver al polvo sea nuestro volver al germen de la resurrección que recibimos en nuestro bautismo y que renovaremos con la gracia de Dios en la noche santa de Pascua. Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete, vuélvete hacia Jesucristo, adhiérete a Él en la fe amante. Amén. Alabado sea Jesucristo, Santísima Cuaresma.